Y volvemos en nuestro espacio de diálogo. Ustedes ya lo ven en pantalla, estamos vía Zoom y queremos agradecer por su presencia virtual a Andrés Obando. Él es consultor de comunicación política y corporativa, para hablar de un tema muy importante. ¿Qué es lo que está diciendo la opinión pública en este momento en el que estamos atravesando por una pandemia? Su empresa analiza pues semanalmente lo que registran los medios de comunicación, cuáles son los temas de preferencia de la gente, y por eso queremos darle la bienvenida. Buenos días, Andrés. ¿De qué es lo que está hablando la opinión pública en este momento tan sensible por la emergencia sanitaria y de cara a un año electoral también? Buenos días. María José, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo para el equipo de RTO y para todos los que amablemente nos ven y nos escuchan. Contarnos, Andrés, ¿de qué es lo que habla la gente, lo que mencionaba? ¿Cuáles son los mayores temas de interés en este momento? Y la gestión también que han realizado alcaldes y el gobierno nacional, ¿cuál es la percepción de la ciudadanía con toda esta información que recibe? Si es en realidad la mejor o no, como lo afirman ciertos funcionarios. Muy bien. Nosotros desde Compolcorp, consultores de comunicación, realizamos varios productos comunicacionales estratégicos. Entre esos está la agenda de medios, que es un monitoreo diario de todos los espacios de entrevistas de la mañana en los principales canales, radios y espacios de internet del territorio nacional. Un poco de contexto para explicar los datos que nosotros hemos levantado y hemos hecho un consolidado de toda la etapa de la pandemia. Por ejemplo, desde el 16, tomamos como fecha de inicio el lunes 16 de marzo de 2020, que fue el día en el que se promulgó el decreto ejecutivo 1017, que declaró el estado de excepción por calamidad pública en el territorio nacional. Llevamos ya más de 100 días en emergencia sanitaria y por eso nosotros hemos hecho un compilado de todas las entrevistas que hemos podido sistematizar para ver lo que está tratando o lo que ha tratado la opinión pública en el lapso desde el 16 de marzo hasta el pasado viernes 26 de junio. ¿Qué es lo que muestran esa investigación o ese análisis que ustedes han hecho? Nosotros hemos levantado un total de 2.534 entrevistas diarias con aproximadamente 250 temas. Esto quiere decir que la opinión pública a lo largo de este lapso que hemos explicado ha tratado más de 250 temas. ¿Cuáles son los que más le preocupa a la gente y que incluso podrían ser temas en los que se puedan basar o que serían temas importantes de cara a un año electoral, ¿no? A las campañas en las que hoy, en este momento, los líderes de opinión y los políticos están basando quizás su estrategia? ¿De qué ha hablado la gente? ¿Qué es lo que en realidad le interesa? Claro que sí. El tema que más se trató con 771 entrevistas fue la emergencia sanitaria en sí, el conglomerado de todo lo que pasó durante este tiempo. Algo muy curioso es que el segundo es las denuncias de casos de corrupción en Ecuador, con 365 denuncias. Si tenemos en cuenta que este tema se puso en la palestra pública hace pocas semanas, quiere decir que ha escalado a gran rapidez, teniendo en cuenta que todas las semanas, que son aproximadamente 12, es lo que llevamos en emergencia sanitaria. El tercer tema, con 304 entrevistas que se trataron en los medios de espacios de entrevistas, son las medidas económicas frente a la crisis. Este es otro tema que también ha ocupado a la opinión pública muy ampliamente. Entonces podríamos decir... Hay una... Sí, claro. Continúa, Andrés. ¿Cuál es el siguiente tema? El siguiente tema que tenemos, que es el 4, con 171 entrevistas, es la situación económica del Ecuador. Aquí hay una diferenciación. Las medidas económicas es un tema muy puntual, con los proyectos de ley o con decretos o decisiones del gobierno central que se han tomado, y la situación económica es algo macro. Los análisis que se han hecho están encaminados en lo que pasó y lo que va a pasar. Son en realidad pues tres temas importantes, ¿no? La salud, el tema de la corrupción y ya la economía a nivel de decisión general y las medidas económicas. Ahora, cuando se hace esta clase de análisis, también se puede tener una retroalimentación de cómo está llegando a la gente, lo está aceptando o no por parte de los voceros, de la gente de gobierno que salen a dar este tipo de declaraciones, cómo es percibida por la ciudadanía.
Bueno, en lo que a nosotros nos compete, que es la opinión pública específicamente, lo que hemos estado viendo inclusive en las entrevistas con la gente que se ha dado, es que impacta. Ahora, precisamente en la coyuntura, los temas de corrupción siguen siendo los que más le interesa a la ciudadanía. No es mi competencia las encuestas de opinión ciudadana, pero están ahí, que coincide en que inclusive los mismos políticos que se están proyectando para el 2021, ya están empezando a hablar de estos temas, incluso algunos con propuestas específicas. Y precisamente, ejemplo, sí, hablando ya de propuestas, ¿qué actores son los que ya se han ido consolidando dentro de la opinión pública y cuál es su bandera de lucha o de qué temas están hablando y que podrían ser incluso posibles candidatos a la presidencia? Perfecto. Voy a hacer un pequeño análisis aquí que me parece oportuno, que es de la gestión en la pandemia, para tener claro cómo fue evolucionando inclusive el tema de corrupción. Podemos tener dos escenarios, que es el de los alcaldes de las ciudades más grandes del país, en este caso de Quito y de Guayaquil. Sus gestiones han sido totalmente inversa. Por ejemplo, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, comenzó su gestión con varios reveses y muchísimos golpes por varias decisiones y por varias situaciones que se dieron en la ciudad al inicio de la pandemia. A medida que fueron disminuyendo los casos de contagiados y de muertos, ha ido aumentando porque ha logrado controlar la situación. En el caso del alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue a la inversa. Él comenzó con muy buenas decisiones, pero a raíz de la publicación de las denuncias de posibles casos de corrupción en el municipio de Quito, empezó a bajar y toda la opinión pública e inclusive la ciudadana empezó a cuestionarlo. Y esto quiere decir específicamente que en tan poco tiempo las cosas han pasado tan rápido que los líderes han tomado que tomar decisiones que normalmente podrían haber involucrado estos cambios políticos tan rápidos en 6 meses, pero les tocó en 2 semanas más o menos. Entonces, ahora, las dos principales ciudades del país o de las más grandes fueron decisiones a la inversa. Ahora podríamos decir que la alcaldesa de Guayaquil está con una buena aceptación o está siendo pues parte de la opinión pública de forma positiva y esto no sucedería con el alcalde de Quito. Exactamente, esa es la lectura que hemos hecho y la que nos hemos dado cuenta y que da un poco de lo curioso, o nos demuestra un poco de lo curiosa que es la situación que estamos viviendo. En términos, por ejemplo, del gobierno central, ya en el análisis de comunicación que nosotros hacemos, no es tan acertado si es que hacemos un levantamiento de datos de todo lo que ha pasado, específicamente por un punto, que es la falta de vocería única. En esto creo que hemos coincidido bastantes profesionales de la comunicación política que el gobierno tuvo un error al no definir un vocero único desde el inicio de la pandemia. Más o menos se han dado aproximadamente 7 voceros. Esto crea 7 voceros. Y en la ciudadanía mucha confusión, porque incluso hubo casos en los que por no haber una vocería única que demostró cierta descoordinación dentro del gabinete, algunos ministros se contradecían en declaraciones públicas y eso crea incertidumbre en la ciudadanía y refleja que no hay control en la situación. Y ese es el mensaje que mencionas, Andrés, podría estar dando. Y también otro tema es las cifras. No hay un vocero definido y las cifras, según expertos nacionales y también medios internacionales, dicen que no coincidiría con el número de fallecidos o el número de contagiados con las cifras reales. También en esta medición que ustedes han podido hacer, ¿esa es la percepción de la gente dentro de la opinión pública, quizás? Debo decirte que sí. Dentro de los datos que se han manejado, esto está específicamente en el primer tema que estábamos analizando, que es la emergencia en su conglomerado, que es el que ha tomado más espacios en las entrevistas en los diferentes medios de comunicación. Pero las cifras es algo muy peculiar, porque si bien son las cifras oficiales, no son cifras que gozan de credibilidad. Precisamente como tú dices, hace pocos días un medio internacional hizo pública un análisis en el que comparaba también datos oficiales que son los del registro civil, por ejemplo, comparados con el año pasado de las muertes y decesos, y daban cuenta de que más o menos hay una diferencia de alrededor de 20,000 personas fallecidas. O sea, no más de los 7,000 y pico, que es lo que se mencionaba entre confirmados y no confirmados, sino la cifra incluso se podría triplicar. Según este medio, ese es el análisis
que hace de acuerdo a los datos a los que tiene acceso. Pero aquí las autoridades han dicho que, por ejemplo, para ellos poder decir que una persona falleció por COVID-19, necesitan haberle hecho la prueba o tener una constancia de que tuvo el virus. Pero por la magnitud de personas que fallecieron debido a esta circunstancia, se les hizo humanamente imposible y técnicamente también imposible. Hay una lógica para que ellos tengan esos datos y nos lo explican, pero también hay queda un poco de falta de gestión para el manejo en sí de la pandemia, que es lo que nosotros hemos podido constatar en los diferentes análisis que se han hecho. Además de todos estos datos, Andrés, y para finalizar también la entrevista, de esta medición que ustedes, de este análisis que hacen de la opinión pública y desde su experiencia, ¿cuáles serían los nuevos personajes, ya descartando, por ejemplo, la participación del abogado Jaime Nebot, cuáles serían esos otros personajes que han hablado en medio de esta pandemia y que podrían perfilarse como futuros candidatos presidenciales? Muy bien, en el tema de elecciones generales 2021 yo quisiera dividirla en dos partes con comentarios muy rápidos. La primera de los candidatos presidenciales y la otra es de las iniciativas de consulta popular y referéndum. Son dos temas que podrían llegar a las mismas elecciones, pero que son diferentes. Por ejemplo, en los candidatos ya sabemos y hemos visto desde hace algunas semanas que relativamente la campaña presidencial empezó estratégicamente desde el anuncio del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, sobre su no participación. Pero antes de esto, nosotros pudimos haber visto que, por ejemplo, el líder del movimiento, creo, Guillermo Lasso, ya anunció que iba a ser candidato a la presidencia nuevamente y ya está empezando su campaña, por así decirlo, en el territorio. También es el caso de la Revolución Ciudadana, que ha dicho tajantemente que propondrá un binomio desde Compromiso Social. Y quizás en esta medición que ustedes tienen hay un rostro de la Revolución Ciudadana que podría salir a la palestra y que podría ser candidato presidencial. No sé, quizás haya tenido más apariciones en medios de comunicación. ¿Podría haber quizás algún posible candidato? Hay nombres que suenan. Como pudimos ver la semana pasada, el expresidente Rafael Correa expresó su deseo de participar como candidato a la vicepresidencia de la República en el caso de que pueda hacerlo o no. Pero de ahí lo que nosotros hemos visto que el vocero relativamente que se ha adueñado de la cara de la Revolución Ciudadana a través de Compromiso Social es específicamente la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que es la que ha estado en más espacios. No te podría decir si es que... Pero en todo caso ella ha sido la cara visible y ha ocupado más es la que se ha visto. Esto también responde a que ella es una autoridad. Entonces ha tenido que estar constantemente dando informes a la ciudadanía a través de medios de comunicación. Puede coincidir o no, pero esa es la lectura que nosotros hemos tenido. ¿Y los denominados? Andrés, y ya para finalizar, los denominados outsiders de esos personajes que quizás han estado en la opinión pública, que no pertenecen a ningún partido, que han dado mucho de qué hablar en estos últimos días y que podrían ser por ahí un candidato para las elecciones. Tenemos dos tipos de outsiders. En este caso yo haría la lectura de que el primer outsider es en sí el vicepresidente Otto Sonnenholz, por el mismo hecho de que no tiene carrera política, a pesar de que haya participado en el gobierno, sigue entrando en la definición de outsider, pero también tenemos nosotros un espacio para una persona totalmente nueva, que no haya tenido carrera política, pero que logre tener los apoyos de partidos o de movimientos o de organizaciones sociales. Está abierto, es un escenario muy similar al que tuvimos en la década de 2006, 2007, 2008, que fueron el momento en el que nosotros cambiamos de modelo y que apareció una nueva figura y encajó en ese escenario que es muy similar al de ahora. Solo quería terminar con lo de las consultas populares y referéndum, que me parece súper importante, porque estas propuestas tienen su propia agenda, que puede o no coincidir con los planes del gobierno que tengan los candidatos presidenciales, pero podrían incluso obtener apoyo de ellos y ser una vez de apoyo mutuo para el candidato presidencial y para las consultas. Esto es algo que lo veremos en los próximos meses, que prácticamente ya tienen que empezar a moverse por el nivel de información que se va a mover en la campaña, que podría llegar inclusive a confundir a los ciudadanos, porque son decisiones trascendentales las que deberíamos tomar como para elegir a nuestro presidente, nuestro próximo presidente, y para las reformas y cambios sustanciales que proponen estas iniciativas. Muchísimas gracias, Andrés, por tu análisis, por importantes datos. Me quedo con algunos, por ejemplo, el hecho de que el gobierno nacional haya tenido 7
voceros de una emergencia sanitaria, claro, también crea mucha confusión y sobre todo la gente en momentos ya en la práctica no sabe a veces incluso a dónde acudir, lo que dice el uno dice el otro, kits que no llegan, pruebas que no se hacen, datos que a veces no parecen reales, y es importante también hacer esta medición de la opinión pública y qué es lo que está pasando en un contexto diferente de pandemia, también político de cara a las próximas elecciones, y la gestión que, como bien ha manifestado Andrés Obando, consultor de comunicación política y corporativa, qué es lo que ha pasado también con la gestión de los alcaldes y cómo la gente percibe lo que están haciendo por cada una de las ciudades en nuestro país. Muchas gracias por esta entrevista. Hacemos una pausa comercial y regresamos con mucho más.